Pues como les decía, estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado. Y es que con todo este tema de la pandemia sí que es verdad que hay algo que nos preocupa y mucho, y es el tema de nuestros comercios de Arrecife. Y quién mejor para hablar de este tema que nuestro concejal de Comercio y Turismo de nuestro Ayuntamiento de Arrecife, Armando Santana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bienvenidos a nuestro pequeño salón de lo mejor de ti. Un placer. Hablábamos pues que de todo este tema de la pandemia que hemos vivido, la verdad que yo creo que no hay preocupación mayor, se habla muchísimo en las calles, hablamos mucho de lo triste que está siendo para los comercios en Arrecife, pues toda esta pandemia, ¿no? Yo creo que es algo que estamos sufriendo todos, pero en especial ese pequeño comercio que además dan vida a nuestras calles de Arrecife, a nuestro centro de Arrecife, y queríamos un poco pues que nos hablaras por tu parte, ¿no? Por tu concejalía. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, evidentemente ha sido algo que nos ha cogido a todos con el pie cambiado, como se dice. Ha empezado siendo evidentemente una crisis sanitaria, pero que luego se ha transformado desgraciadamente en una crisis económica, donde creo que nadie se ha librado de esta terrible situación. O sea, todas las empresas, de una forma u otra, se han visto, digamos, salpicadas por esta dramática situación, y el comercio, evidentemente, el comercio en Arrecife, pues no ha sido ajeno ante esta situación. Nosotros como administración pública tiene la obligación principalmente de velar por los intereses de todo el mundo, y en este caso en el sector del comercio, o con el sector del comercio, estamos realizando diferentes acciones para intentar dinamizarlo y hacer lo imposible ante una situación tan adversa, pues para poder reflotarlo. Sabemos que es muy complicado. Sabemos que esta crisis es histórica, o sea, no se conoce nada anteriormente, pero bueno, lo intentamos con acuerdos de colaboración, como es el Gobierno de Canarias, en una campaña que estamos desarrollando conjuntamente entre las dos administraciones, pues para potenciar el comercio de barrio, el de cercanía, el que comentabas tú hace unos momentos, y también con el propio Cabildo, en una campaña que se llama Consume Lanzarote, que está basada en 7 acciones, en 7 municipios, en 7 semanas, donde se va a premiar y fomentar el consumo local en los diferentes comercios. Y a todo esto, pues las típicas actividades de dinamización que tenemos conjuntamente con las asociaciones, tanto con FELAPYME, con la zona comercial abierta de Arrecife. Claro, hablamos que FELAPYME en concreto suele o solía, vamos a hablar en pasado, ¿no?, de hacer muchísimas actividades para dinamizar el centro de Arrecife. Hablamos concretamente del centro de Arrecife. Hay muchísimos comercios en barrios, cada vez más. Es verdad que cada vez los barrios de Arrecife suelen, se abren cada vez más tiendas, más centros, más diferentes, ¿no? Y sí que es verdad que FELAPYME había hecho muchísimas actividades en Arrecife, en concreto en el centro. Ahora que está todo parado, la vuelta a hacer esas actividades se ha facilitado por parte de la concejalía, en este caso por parte de su concejalía a ellos. ¿Vamos a volver a recuperar esa actividad que teníamos antes, o va a ir todo con un poco más de calma? Todo dependerá de las restricciones. O sea, hay, yo creo, como una perfecta sintonía entre la concejalía del área, comercio y consumo, y también hostelería, me gusta destacarlo, con FELAPYME o con otra asociación, como puede ser la zona comercial abierta, que, vamos, a la hora de ejecutar determinadas actividades. Es cierto que dependerá mucho también de las restricciones que se marquen, dependiendo también del grado de contagio que podamos tener, pues, de un día para otro. O sea, pues hasta hace 20 días o 15 días no podíamos mantener una reunión con más de 10 personas, ahora sí se puede hacer, y al, digamos, que eliminar esas restricciones impuestas por el Gobierno de Canarias, hemos conseguido que el mercadillo tradicional que celebramos todos los sábados en la Plaza de Las Palmas, pues se pudiera realizar y fuera un éxito total el pasado 3 de octubre. Exactamente, vamos a decir que hace nada, esta semana pues se ha estrenado, ha sido el primer día del mercadillo. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, muchísima gente, yo no recordaba tanta gente concentrada en estas calles de Arrecife y en la Plaza de Las Palmas un sábado en Arrecife. Creo que había necesidad, sobre todo porque este tipo de mercadillos generan clientela habitual, gente que ya tiene de por sí la costumbre de ir los sábados a comprar el pan en un establecimiento, la fruta, la verdura en otra, los licores, el queso, etcétera, y claro, se echaba muy en falta, ¿no? Entonces, pues teniendo la buena noticia a través de la crisis sanitaria
de que Arrecife en menos de 20 días ha bajado los 400 contagiados, ahora creo que estamos en 39 o 38, pues hacen que las medidas de restricciones no sean tan estrictas como pueden ser en otros lugares o como lo tuvimos aquí hasta hace muy poquito tiempo. Claro, porque hablamos de algo contradictorio, ¿no? Por un lado tenemos las medidas de restricción, que es no aglomeraciones, Sí. no, o sea, el tema de la distancia de seguridad, y después por otro lado tenemos esa necesidad de acudir a algún evento por parte de los comercios, pues que haya muchísima gente, que por favor que se gestione por también el tema económico, ¿no? Que haya una afluencia de público. ¿Cómo se lleva esto? Pues que realmente cuando te sientas, creo que estás desde tu punto de vista, ¿no? Que perdona que te tutee. Sí, no, por favor. Estás gestionando, buscando de qué manera se puede hacer, ¿no? Porque al final pues todos los ojos están puestos en tu cargo, ¿no? En este caso, y de qué manera puedes navegar para poder cumplir con ambos requisitos, ¿no? ¿Ha sido difícil? Bueno, lo más importante, es muy difícil, sobre todo porque es trabajar continuamente en condiciones adversas. O sea, independientemente de las restricciones que pueda poner cualquier ente público en relación a reuniones, a cerrar, por ejemplo, un establecimiento de hostelería a partir de las 12 o de la 1 del mediodía, ¿no? Eso, creo que el mayor enemigo que tenemos es el miedo, ¿no? El miedo cuando estamos hablando de comercio. Ahora mismo hay una incertidumbre, yo creo que fundamentada en toda nuestra sociedad. La gente no sabe qué es lo que va a pasar mañana o menos dentro de una semana o un mes. Entonces, eso hace que la gente se corte un poco, por decirlo de alguna forma, a la hora de consumir o a la hora de comprar productos que no sean de suma necesidad, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? O sea, influir a que, digamos, que el consumidor potencial pues decida perder ese miedo y sobre todo darle las máximas facilidades de garantía y sobre todo de seguridad, que lo hemos hecho desde el propio Ayuntamiento de Arrecife, pues para que se sientan cómodos dentro de un ambiente, digamos, acorde a que se pueda continuar con la normalidad sabiendo que es algo muy complicado. Pongo un ejemplo, el reciente. Hasta hace una semana teníamos como referente Italia. Sabes que Italia fue un país muy castigado con la primera ola de esta pandemia. Luego en Italia se hicieron las cosas muy bien y era el mejor país situado a nivel de contagio en toda Europa, y resulta que en las últimas 48 horas se ha disparado el contagio sin nadie saber absolutamente nada. Es que esto es algo imprevisible, exactamente. Claro. Por eso hablaba un poco antes y te hacía la pregunta. Ha sido complicado porque es una situación contradictoria todo el tiempo. O sea, necesitamos cumplir con las medidas sanitarias, con lo que nos exigen, pero al mismo tiempo queremos, digamos, que concienciar a la gente de que haya que consumir el producto local, de que se acerque a las tiendas, de que entonces todo el tiempo como navegar entre dos aguas, y bajo su concejalía pues supongo que ha sido un trabajo muy difícil y que quizás desde casa pues tampoco se puede apreciar. Claro. A veces tiramos, ¿no? Queremos que nos apoyen, pero a veces también es complicado. Claro, ¿no? O sea, es un equilibrio muy difícil de llevar a cabo, y si a esto le suma que también soy concejal de turismo, y el turismo, el que tenemos actualmente es el que tenemos cerrado tanto puertos como aeropuertos, que no hay prácticamente conectividad ninguna. ¿Cuál es la previsión exactamente? ¿Cuál es la previsión que se prevé? Bueno, ¿Qué es lo que se prevé a partir de ahora con lo el más turismo? importante de todo, y sobre todo recalcarlo con los telespectadores que ven este programa, es la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque tanto Alemania, Reino Unido y el resto de países emisores importantes de turismo en Canarias y en Lanzarote nos dicen que hay una serie de ratios que se deben de cumplir, pues para que ellos puedan recomendar a un país a su población para que lo visiten como vacaciones, ¿no? En este caso, Alemania marca el ratio de 50 contagiados por 100.000 habitantes, lo hemos ya superado, en este caso, lo hemos bajado, perdón, y ya están llegando pues aviones de TUI, o sea, de aquella forma, con muy pocos turistas, pero al final yo creo que esto irá incrementándose, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia en Lanzarote, y luego hay países que son más estrictos, como es el caso de Reino Unido o países nórdicos, fundamentales para nosotros, porque ahora empieza el turismo de invierno, y prácticamente son estos turistas los que pernoctan durante esta temporada en Canarias y en Lanzarote. Podemos decir que tenemos poco turismo, pero el que tenemos es de calidad.
podemos estar con esa tranquilidad de que el que entra con la seguridad, o estamos hablando de que el que sale, ¿no? Porque yo creo que esa es la incertidumbre que tenemos un poco aquí en sí en la ciudadanía, ¿no? El que viene trae el contagio, pero cuando se va no contagia porque se les hacen los PCR. ¿Cómo? Acláranos un poco esta situación, porque yo creo que desde casa pues están como yo, ¿no? Es imposible generalizarlo, y sobre todo una pandemia, una crisis sanitaria como esta. Recuerden ustedes que, por ejemplo, alguien de forma interesada intentó, digamos que, incluir las pateras, ese drama que es que gente venga del otro lado de África a ganarse su pan, y hablaban de leproserías, y hablaban, no me lo invento yo, o sea, estaba por ahí, sí, y algún partido quería a lo mejor, digamos, vincular lo que era el fenómeno de la migración con los contagios de COVID, cuando por ejemplo en nuestros aeropuertos no se hacía ningún tipo de control. O sea, vamos a ver, yo creo que la pandemia es razonable de entender que no entiende de poder adquisitivo ni de nada, en el sentido de que puede venir un alemán viviendo en el centro de Berlín. Esto sí que es verdad que nadie se salva, señores, esto sí que es verdad que no entiende de nada. Claro, lo que debemos hacer nosotros es mantener los controles, o sea, que sean lo suficientemente rigurosos para que aquel que entre en nuestro país, bien por aeropuerto o bien a través de los cruceros, que también sería interesante pues hablarlo, ya que Arrecife se beneficia mucho de este importante sector, es que se den las garantías, que cuando lleguen estos turistas pues las cosas se hagan bien. O sea, a través de los grupos burbujas, que ahora es algo de que se habla mucho, el que se mantengan controles de PCR, controles mínimos que hasta hace muy poco no se hacían en nuestros aeropuertos, como puede ser la toma de temperatura de los propios... Exacto, me da la sensación cuando te escucho hablar que todo esto está hablando como de un futuro, ¿no? Realmente en el presente, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque sí que es verdad que hablas mucho de un futuro, de lo que vamos a hacer, de lo que se prevé hacer, ¿no? O sea, de lo que tenemos la intención de hacer, pero actualmente, para que nuestros ciudadanos estén tranquilos y podamos, digamos que dentro de esta situación, pues tener la normalidad, haciendo uso de las mascarillas, de la distancia de seguridad y de lo recomendado por activa y por pasiva, aunque hoy en día exista gente que siga sin hacer caso y por eso todavía no terminamos de salir, ¿no? Que en lo personal para mí son los mayores culpables de que no hayamos salido, ¿no? Esas personas que todavía siguen haciendo lo que quieren. Dicho esta pincelada, retomo. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento para que la ciudadanía pues esté tranquila con la seguridad de que, pues bueno, ya que estás aquí desde tu concejalía, se están haciendo las cosas bien y están trabajando para un presente y ya no tanto para un futuro, ¿no? Porque se entiende que en un futuro pues se mejorarán las cosas, es lo que se entiende. Bueno, la Concejalía de Turismo de un ayuntamiento, por muy importante que sea, como puede ser Arrecife, no tiene prácticamente competencias en todo esto. El trabajo se tiene que hacer por parte de los responsables, y en este caso es el Estado, tanto en aeropuertos como en puertos, y a día de hoy yo no sé los controles que se hacen. Hace un par de semanas que no vuelo, pero hasta hace un par de semanas no se hacía ningún tipo de control, ni tanto en la entrada ni en la salida del aeropuerto de Lanzarote. Pero no solo ocurría en Lanzarote, sino en el resto del Estado, en Madrid, y sé que han habido quejas importantes en relación a todo esto. Sobre todo en los vuelos insulares, que también la gente se está moviendo mucho por los vuelos insulares y ya se han sabido de varios casos que al final pues nosotros entre nosotros mismos, entre islas, pues también llevamos el contagio, no solamente hablamos de turismo, ¿no? Así es, efectivamente, y luego se hablaba, oye, la toma de temperaturas, pero bueno, eso tampoco te da fiabilidad al 100%, ya que puede ser asintomático y no tener ni tan siquiera modificación en tu temperatura, en lo que es la temperatura normal de una persona que esté sana, ¿no? Se está haciendo muy pocas cosas. Yo creo que en este caso, porque también se juega un poco a dar garantías de recibir turistas sin tampoco presionar mucho. No sé si me entiendes, ¿no? O sea, es que es muy complicado. Cuando a una crisis sanitaria se le une, digamos, un interés económico, evidentemente el equilibrio, la balanza es bastante complicada, porque si al final las restricciones las marcamos nosotros de esa forma, pues habrá mucha gente que no venga. ¿Recuerdas el debate tan grande que hubo
cuando se cerraron se cerraron no, porque jamás se cerró fronteras, pero sí es verdad que los países emisores de turistas, como pudo ser el Reino Unido, no recomendaba a sus ciudadanos viajar a Canarias. Que eso fue una catástrofe, porque para nosotros que vivimos del turismo fue algo que además pues nos tocó, yo creo que el que vive del turismo y el que no vive del turismo. Claro, evidentemente, ¿no? A Canarias y al resto del territorio, ¿no? Pues aquello significó pues un masazo muy, muy importante, ¿no? Y también se nos obligó, no sé si lo recuerdas, pues a aquellos que visitaban Canarias luego a hacer una cuarentena. ¿Quién viaja de vacaciones a un lugar y luego te obligan? O sea, es inviable, ¿no? Entonces, con esto yo creo que un poco lo que podemos englobar a la decisión en sí es que hay que esperar. No nos queda más remedio que vivir pues de momento con estas condiciones, que por parte de la Concejalía pues van a hacer todo lo posible para ayudar tanto al comercio como en este caso al turismo, que son un poco pues tus competencias, ¿no? Y que hay que esperar, y en un futuro pues se está trabajando para mejorar las cosas, ¿no? Sí, es lo que toca, sobre todo tener fe. Ojalá pues se encuentre algún medicamento que pueda parar esto, porque además es una crisis que no solo nos afecta a nosotros, sino a todo el planeta, que tantas vidas está dejando a lo largo del transcurso de esta pandemia que comenzó a principios de año. Y tanto... La verdad es que hemos estado todo el año con esto, y parecía que era algo que iba a durar poquito, y mira, desgraciadamente pues nos ha durado bastante, y lo que queda. Y te has dado cuenta que nadie está libre, ¿no? Ha caído Bolsonaro en Brasil, ha caído Boris Johnson, además negacionistas todos de la enfermedad, y el último ha sido Trump. Entonces yo creo que nadie está libre. Hablamos de que a todos nos toca y que hay que tener muchísima responsabilidad ciudadana. Individual, muy importante. Es, digamos que es responsabilidad de todos salir de esto. Por mi lado, pues yo la verdad que te agradezco muchísimo el estar por aquí en nuestro programa. Recordar que a partir de ahora, si todo sigue bien, todos los sábados el Mercadillo de Arrecife vuelve, una muy buena noticia para todos los artesanos y agricultores y vinícolas y todo lo que tenemos en el mercadillo, ¿no? Además es una buena iniciativa, y que haya vuelto, pues oye, pues muchas gracias también. Muy bien, a ustedes por invitarme. Armando, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias, sean felices. Gracias. Y nosotros seguimos con nuestro siguiente invitado, así que ya saben, como les digo, no se muevan de su sofá.